¿Cómo usar este libro? En este libro encontrarás 20 capítulos con historias cortas escritas en español sencillo para aprendices de nivel básico intermedio. En cada capítulo encontrarás una pequeña historia, un vocabulario específico, una sección de notas y algunos ejercicios prácticos que te ayudarán a aprender el vocabulario y a practicar. No olvides ir anotando palabras o frases importantes a medida que vas leyendo las historias. Además, podrás practicar tu comprensión oral escaneando los códigos QR de cada capítulo. En la segunda parte del libro encontrarás vocabulario general, más actividades y tips para aprender español o cualquier idioma. Introducción. Laura y Sophie son dos jóvenes aventureras que se deciden a visitar España, descubrir sus maravillas y conocer su cultura. ¿Qué ciudad podríamos visitar? España es muy grande, dijo Sophie. Hay tantos lugares diferentes, distintas culturas, comidas e incluso hay comunidades autónomas en las que se hablan otros idiomas. No puedo decidirme por una sola ciudad para visitar, contestó Laura. ¿Idiomas? Creía que en España se hablaba español, dijo Sophie muy extrañada. En la mayor parte de la península se habla solo el castellano, pero por ejemplo en Cataluña también se habla el catalán, en Galicia el gallego, en País Vasco el euskera y en Valencia el valenciano, explicó Laura. Ah, y en Andalucía el andaluz, contestó Sophie. El andaluz no es otro idioma, solo una de las muchas hablas del castellano, dijo Laura con una sonrisa. Ya entiendo. Pues yo quiero visitar todos esos lugares, conocer sus culturas y comer sus comidas, dijo Sophie muy entusiasmada. ¡Qué buena idea! Podemos hacer un tour alrededor de la península, contestó Laura. Vamos a organizar el mejor tour por España. Manos a la obra, dijo Sophie mientras celebraba la idea, dando saltos de alegría con Laura. Capítulo 1. Aeropuerto de Madrid. El vuelo de Laura y Sophie aterriza en Madrid. Por favor, manténganse sentados y con los cinturones puestos hasta que el avión se detenga completamente, dijo una de las azafatas utilizando la megafonía del avión. En cuanto abrieron las puertas del avión, Laura y Sophie cogieron su equipaje de mano y salieron. «Qué contenta estoy, mi primera vez en tierras españolas», dijo Sophie. «Lo vamos a pasar genial», contestó Laura. Laura y Sophie encontraron una fuente de agua cerca del aseo y aprovecharon para llenar sus botellas. Después, siguieron las indicaciones del aeropuerto hasta llegar a la zona de recogida de equipaje. Sus maletas fueron de las últimas en salir. Menos mal, ya me estaba preocupando. Creía que alguien se había llevado nuestras maletas, dijo Laura aliviada. Al fin cogieron sus maletas y salieron a la calle. Vieron un autobús con el letrero Aeropuerto Express. ¡Corre! ¡Ese es nuestro autobús!, dijo Sophie mientras corría hacia el autobús. Perdone, ¿este es el autobús que va para Atocha?, preguntó Laura al conductor. Sí, este es, contestó el hombre amablemente. Laura y Sophie pagaron sus billetes y pasaron al fondo del autobús, donde pudieron descansar durante unos minutos de la acalorada carrera. Se bajaron en la estación de Atocha, que estaba a 10 minutos de su hostal. 10 minutos que se hicieron eternos con todo el equipaje que llevaban. Capítulo 2. El desayuno. Cuando Laura y Sophie dejaron sus maletas en el hostal, salieron a la calle. «Oye, ¿por qué no nos sentamos en esa cafetería de allí y desayunamos algo?», dijo Sophie sonriente. «Me parece la mejor idea que has tenido», exclamó Laura. «Me muero de hambre». Las chicas se dirigieron a la terraza de la cafetería. Ya sentadas, una joven camarera se les acercó sonriente y dijo: «Buenos días, ¿qué os pongo?». «Buenos días», respondió Sophie. «Yo quiero un croissant y un café con leche, por favor». «Lo siento, no tenemos croissant», contestó la camarera. «Tenemos pincho de tortilla, tostadas, churros. Yo quiero un pincho de tortilla y un café americano, por favor», dijo Laura. «¿Tortilla para desayunar?», dijo Sophie con gesto de desconcierto. «A mí me gustaría algo dulce». «Igual te gustan los churros con chocolate. Están recién hechos», contestó la camarera. Sophie asintió y la camarera se marchó dentro de la cafetería. Capítulo 3. El Museo del Prado. Laura y Sophie llegaron al Museo del Prado, uno de los museos de arte más conocidos y visitados de Madrid. Pasearon por sus galerías, atendiendo la belleza de las pinturas que allí estaban expuestas.
A Sophie le llamó la atención que la gran mayoría de las pinturas eran retratos de monarcas españoles o representaciones de escenas bíblicas. Finalmente encontraron uno de los cuadros preferidos de Laura, Las Meninas de Velázquez. ¿Sabes por qué es tan interesante esta pintura?, dijo Laura a Sophie. En esa época, los pintores trabajaban sobre todo para los reyes. Estos solían encargarles retratos de los diferentes miembros de la familia real, como los que hemos estado viendo. Continuó Laura. ¿Y qué tiene este de especial?, preguntó Sophie curiosa. Pues si te das cuenta, no es como el resto de retratos. En este podemos ver a la infanta Margarita como figura central, acompañada de las meninas, sus doncellas, y justo a la izquierda vemos a Velázquez pintando. Pero si te fijas bien en el espejo que está al fondo, vemos al rey Felipe IV acompañado de su esposa, explicó Laura. A Sophie le pareció confuso. ¿Un retrato dentro de un retrato? Laura le explicó que no se trata de un típico retrato de monarcas, sino que es una representación de una escena cotidiana del palacio. El rey tenía en tan alta estima a Velázquez que le permitió retratarse a sí mismo. Capítulo 4. Estación de Atocha. Las chicas fueron andando hacia Atocha. Cuando llegaron a la estación, fueron a comprar el billete de AVE que va a Sevilla. Se acercaron a la ventanilla. «Buenos días. 2 billetes de AVE para un viaje de ida a Madrid-Sevilla, por favor», pidió Laura educadamente. «Por supuesto. Aquí tienen. Saldrá en 2 horas. Que tengan un buen viaje», respondió la trabajadora de la estación. Pagaron y fueron a dar una vuelta por la estación mientras esperaban a que llegara la hora de salida del AVE. Entonces vieron al lado de la estación una construcción de forma cilíndrica. Se acercaron a un trabajador de la estación. «Disculpe, ¿qué es eso?», preguntó Sophie al hombre. «Es un monumento en homenaje a las víctimas del 11M. El 11M fue un atentado terrorista que se dio en 4 trenes de la red de cercanías de Atocha en 2004. Murieron 192 personas y resultaron heridas 2000, respondió este. Ambas quedaron en shock con lo sucedido el 11M. Fue entonces cuando miraron la hora y faltaban 30 minutos para la salida del AVE. Así que se dirigieron a la vía en la que salía el tren. El tren llegó puntual. Se subieron y se sentaron en sus asientos. Capítulo 5. Sevilla. Sophie y Laura tomaron la única línea de metro que hay en Sevilla para llegar al centro. Se bajaron en la parada Puerta Jerez y fueron directas a ver el río Guadalquivir, que atraviesa la ciudad. Subieron a la Torre del Oro e hicieron kayak en el río. Casi caen al río, y menos mal que no llegaron a caer porque, aunque el día estaba soleado y hacía buena temperatura, era invierno y el agua estaba fría. Tras tanto remar, estaban muy cansadas, así que decidieron dar un paseo en coche de caballos. El paseo fue muy bonito, aunque un tanto apestoso. Además, Sophie, que es muy animalista, se sintió mal por hacer caminar al caballo todo lo que ella no quiso por estar cansada. En los siguientes días que pasaron en Sevilla, visitaron el Parque María Luisa y la Plaza de España, el Acuario, el barrio de Triana, la Catedral de Sevilla y la Giralda, museos de ciencia y flamenco, etc. Pues a mí me ha gustado ver la tumba de Cristóbal Colón. No sabía que estaba enterrado en Sevilla, dijo Laura muy entusiasmada mientras paseaban hacia el hotel. Yo tampoco lo sabía, pero a mí me gustó más pasear a lo largo del río mientras nos comíamos un gofre caliente con chocolate y fresas, dijo Sophie mientras se le caía la baba. Capítulo 6. Carnavales de Cádiz. Tras visitar Sevilla, fueron a la ciudad de Cádiz. Al llegar, dejaron su equipaje en el hotel, dieron un paseo por el malecón, que es como estar en La Habana, y fueron a tomar algo enfrente de la catedral. Se pidieron unas cervezas y se les acercó alguien. «¿Sophie? ¿Laura? ¡Qué alegría veros!», dijo un joven gaditano. Lo miraron y lo reconocieron al instante. Era Daniel, un antiguo compañero de la universidad que estudió durante 6 meses en la universidad de Sophie y Laura. Este las invitó a sentarse con él y sus amigos, 2 chicos y una chica, a lo que aceptaron encantadas. Un amigo de Daniel les preguntó de qué se iban a disfrazar, a lo que las chicas respondieron con desconcierto. «El carnaval empieza mañana y viene mucha gente de todos lados. Todo el mundo va disfrazado. Venid con nosotros. No os lo podéis perder. Vamos a ir disfrazados de vikingos», aclaró el amigo de Daniel. Ambas aceptaron y al día siguiente fueron a comprar 2 disfraces de vikingas. Quedaron con Daniel y sus amigos. Fueron a escuchar chirigotas, que no habían escuchado nunca. Conocieron a gente de muchas partes de la provincia de Cádiz.
Capítulo 7. Garganta Verde. Tras unos días en la capital, Sofía y Laura decidieron quedarse un día más en la provincia de Cádiz. No querían irse sin ver la Sierra de Grazalema, una de las zonas de gran valor ecológico, con una rica biodiversidad y un paisaje espectacular. Se alojaron en Zahara de la Sierra. Su habitación tenía unas vistas preciosas al embalse que podían contemplar incluso desde la ducha. El dueño del hostal, que era muy amable, les contó que la Sierra de Grazalema es una de las zonas más lluviosas de la península ibérica, pero que el embalse estaba vacío debido a la sequía. El resto del día dieron un paseo por el pueblo. Comieron algunos madroños de los árboles de alrededor y visitaron el castillo. Para cenar fueron a la pizzería del pueblo, que aunque era muy temprano, estaba hasta arriba de gente. Cuando probaron la pizza, entendieron el porqué. Por la mañana se levantaron temprano para ir a la ruta de la Garganta Verde, en pleno parque natural. Incluso tuvieron que pedir un permiso a la Junta de Andalucía. Desayunaron en el centro de día para personas mayores, el único sitio abierto tan temprano. En la ruta, la bajada fue fácil y con unas vistas maravillosas. Vieron buitres leonados, águilas reales, pinsapos, etc. Sin embargo, a la vuelta se dieron cuenta de que necesitaban hacer más ejercicio. Casi mueren de cansancio. Capítulo 8. Viaje en coche compartido. Ya habían visto a la provincia de Cádiz. Ahora les tocaba ir a Málaga. Para que saliera más barato el viaje, decidieron descargarse BlaBlaCar, una aplicación para compartir coche con un desconocido y pagar entre todos la gasolina. Buscaron en la aplicación y les salió un joven llamado Diego, que salía justamente desde Zahara de la Sierra hasta Málaga. ¡Qué suerte! Un viaje de aproximadamente 2 horas. Quedaron con Diego a 1 hora y en un sitio concreto para que las recogiera. Cuando llegó, se montaron en el coche. Estaban Diego y una chica joven que estaba sentada en el asiento del copiloto. «Hola, me llamo Sara, encantada de conoceros», dijo con una sonrisa la chica. Estuvieron hablando durante todo el viaje. Sara y Diego eran pareja y vivían en Málaga. Tenían una tienda de artículos de animales. Les recomendaron ir a la Alcazaba, el puerto de Málaga, el Museo de Málaga, Museo Picasso, etc. Y además les dijeron que tenían que probar los camperos y los espetos de sardinas. Llegaron a Málaga y se despidieron de Diego y de Sara. Dejaron sus cosas en el hotel y fueron a ver la ciudad. Capítulo 9. Málaga. Las chicas miraron el horario del museo que Diego les había recomendado y fueron a visitarlo. Se quedaron asombradas con todos los objetos arqueológicos que había en el museo. «Málaga tiene mucha historia. Es muy interesante», dijo Sofía. «Pues sí, en general España tiene mucha historia», respondió Laura. Cuando salieron del museo, les entró hambre y decidieron ir a comer espetos. Fueron al paseo marítimo y buscaron algún sitio donde los hubiera. A ambas les encantaron. Después fueron a la Alcazaba. «Hay muchos edificios musulmanes por España», dijo extrañada Sofía. Un hombre mayor la escuchó y le explicó que durante la Edad Media los musulmanes estuvieron en la península ibérica, donde estaba el reino de Al-Ándalus. Los musulmanes no pudieron llegar al norte de la península debido a la cordillera cantábrica, y por eso allí no hay arquitectura islámica. Para despedirse de Málaga, dieron un paseo. Por el centro vieron muchas personas vendiendo almendras fritas, y decidieron comprar algunas. Después cenaron unos camperos malagueños. Se fueron al hotel y prepararon sus cosas para ir a Córdoba al día siguiente. Capítulo 10. Córdoba. Cuando Laura y Sofía llegaron a la estación de Córdoba, hacía una temperatura agradable, cálida, pero soplaba una suave brisa primaveral. Su primer destino era la Judería, que estaba en el centro histórico de la ciudad y había sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Esta ciudad de origen romano se convirtió más tarde en la capital del Califato de Al-Ándalus y se le conoce como la ciudad de las 3 culturas, porque en ella convivieron musulmanes, cristianos y judíos. Estas 3 culturas se entremezclan en la ciudad dándole ese toque tan especial. De camino al centro histórico vieron un puesto de caracoles y se pararon a probarlos. Había muchos tipos de caracoles, en caldo, con tomate, en salsa, etc. Finalmente pidieron los clásicos y se sorprendieron mucho al descubrir que estaban exquisitos. Tras acabarlos, llegaron a la Judería. Era preciosa, calles angostas y blancas entrelazadas entre sí, formando un entramado que llevaba hasta la mezquita de Córdoba, también patrimonio inmaterial de la humanidad.
Es la única mezquita del mundo que no apunta a la Meca, sino que está orientada hacia el río que cruza la ciudad, el Guadalquivir. Tras visitar la mezquita fueron a ver el Alcázar de los Reyes Cristianos, una antigua fortaleza castellana donde vivieron los reyes tras la toma de Al-Ándalus por los cristianos. Capítulo 11. Almuerzo. Laura y Sofía tenían mucha hambre, así que se dirigieron a la Plaza de las Tendillas, la plaza principal del centro de Córdoba, para almorzar. Allí se encontraron muchos bares con terrazas llenas de gente alegre comiendo y bebiendo. Laura y Sofía se sentaron en una terraza, en una mesa cubierta por una sombrilla y cerca de una fuente de agua. Corría la brisa y minúsculas partículas de agua les salpicaban las piernas, refrescándolas. Cuando vino el camarero, pidieron 2 vasos de tinto de verano. Mientras el camarero traía las bebidas, empezaron a decidir qué tapas iban a pedir, pero se sorprendieron cuando el camarero apareció con los vasos y 2 tapas. «Disculpe, ha habido un error. Nosotras no hemos pedido esto», le dijo Sofía al camarero. «No se preocupe», respondió el camarero con una sonrisa. «Aquí ponemos una tapa gratis con cada bebida». Ambas recibieron la noticia con alegría y con la ayuda del camarero pidieron las tapas más típicas y sabrosas de Córdoba, como berenjenas rebozadas y fritas con miel de caña por encima, que era un plato exquisito. Ambas comieron muchas tapas distintas y todas les encantaron, pero las que más le gustaron fueron sin duda el salmorejo cordobés y el rabo de toro estofado. Capítulo 12. Granada. Sofía y Laura no podían irse de Andalucía sin visitar Granada y ver la Alhambra. Así que en cuanto acabaron de visitar Córdoba, cogieron un tren camino a esta bonita ciudad. Al llegar a Granada se alojaron en un hermoso hotel cerca del centro histórico. Después de descansar un poco, se dirigieron a la Alhambra. La vista de la impresionante fortaleza árabe fue algo que las dejó sin aliento. Pasearon por los hermosos jardines y los patios interiores, fijándose bien en los detalles de la arquitectura, que era maravillosa. Al día siguiente se aventuraron por las calles estrechas de Granada, disfrutando de la belleza de la ciudad y de la deliciosa comida local. Probaron las tapas en varios bares y restaurantes, cada uno con su propia especialidad. Además, les encantó que, al igual que en Córdoba, al pedirse una bebida en un bar, les regalaban una tapa. «Me encanta Granada», dijo Sofía al recibir su tapa gratis. Una de las noches asistieron a un espectáculo de flamenco, que no podía faltar en su viaje por Andalucía. La música, el canto y el baile combinados crearon una experiencia emocionante e inolvidable. El último día de su viaje subieron a la colina de Sacromonte para disfrutar de la vista panorámica de Granada y de la Alhambra. Tomaron unas fotos espectaculares. Capítulo 13. Taller de cocina. Aprende las mejores recetas de gastronomía andaluza, leyó Sofía en un cartel que había pegado en una farola. ¡Qué guay! Seguro que es divertido, además de útil, contestó Laura. Sofía y Laura decidieron apuntarse al taller de cocina que se impartía justo esa tarde, muy cerca de su hotel. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por venir. En el taller de hoy haremos gazpacho como entrante, carrillada en salsa de Pedro Jiménez como plato principal y torrijas de postre. ¡Manos a la obra!, dijo Ana, la instructora. Laura y Sofía licuaron tomates, pimiento, pepino, cebolla, agua, sal, aceite de oliva virgen extra y vinagre para hacer el gazpacho, que no les pareció de primeras muy buena mezcla. Sin embargo, en cuanto lo probaron... ¡Qué refrescante!, dijo Sofía. Ambas se tomaron casi 1 litro de gazpacho mientras cocinaban las carrilladas. Probaron el vino antes de echarlo a la comida. «Es muy dulce. A mí me gusta más el vino seco», dijo Laura. Capítulo 14. La indecisión. Sofía y Laura llegaron a la habitación y se dispusieron a decidir cuál sería su siguiente destino. «La verdad, yo prefiero ir a Valencia directamente», comentó Sofía. «Me encanta Andalucía, es realmente precioso, pero el siguiente destino que teníamos programado es Almería y no es tan turístico». «Es cierto, pero yo creo que puede estar muy guay. Leí que era una zona bastante seca y desértica. Seguro que tiene su encanto», dijo Laura. «Además, siempre podemos ir a Valencia después». «No sé, tía», masculló Sofía. «Es que me muero de ganas de visitar el Oceanographic y la Ciudad de las Artes y las Ciencias». Laura cogió su teléfono y rebuscó en él. Tras un momento se lo mostró a Sofía. «Mira, esto es un parque temático inspirado en el salvaje oeste. Hay espectáculos de vaqueros con caballos, disfraces. Parece divertido».
exclamó Laura, entusiasmada. Sophie permaneció en silencio. No parecía muy convencida. Laura continuó buscando imágenes e información sobre Almería durante unas 2 horas, hasta que consiguió convencer a Sophie. Capítulo 15. Almería. Al final Sophie y Laura decidieron visitar Almería, aunque no es una provincia muy turística. Lo que más les llamó la atención fue el desierto de tabernas, por lo que fue su primer destino. Fueron al Mini Hollywood, un parque temático que ofrecía una experiencia única de la cultura del viejo oeste. Ambas se emocionaron al entrar al parque y ver a varios actores disfrazados de vaqueros y actrices vestidas de saloon girls. Decidieron primero visitar el Museo del Cine, donde pudieron ver los trajes, los accesorios y las fotografías de las películas que habían sido grabadas en ese lugar. Luego se dirigieron a los espectáculos de animales, donde disfrutaron viendo los caballos, los burros, las vacas y las aves rapaces en acción. También pudieron ver un espectáculo de lucha entre 2 vaqueros, que las dejó boquiabiertas. Su favorito fue el espectáculo de tiroteos, donde pudieron presenciar cómo los actores simulaban tiroteos y duelos en plena calle. Los demás días que pasaron en Almería visitaron el Parque Natural del Cabo de Gata Níjar, donde vieron un paisaje muy diferente del que habían estado viendo en el resto de Andalucía. Acabaron con Almería visitando la playa de los Muertos. Hacía tan buen tiempo que incluso pudieron bañarse siendo aún invierno. Ambas se alegraron mucho de haber decidido visitar Almería. Descubrieron un tesoro oculto. Capítulo 16. Valencia. Por fin llegamos a Valencia. Hemos estado bastante tiempo en Andalucía, dijo Laura. Sí, voy a echar de menos Andalucía, pero tengo muchas ganas de ver el Oceanographic, el Mercado Central, las Torres de los Serranos y muchas más cosas, contestó Sophie. Ese día fueron a visitar Valencia, y entre las muchas cosas que hicieron fueron al Oceanographic, pero antes de ir decidieron almorzar en algún sitio donde les pusieran paella típica valenciana. Caminaron por una zona donde había muchos bares y restaurantes. Entonces vieron un letrero que ponía paella, así que entraron y cogieron mesa. Al terminar de comer fueron al Oceanographic. Allí vieron muchísimos animales como tiburones, delfines, medusas, focas, etc. Los acuarios eran gigantes. Todo estaba muy bien cuidado. El personal era simpático y el cine 4D fue impresionante. Lo único malo fue la cantidad de gente que hubo, pero disfrutaron mucho de la experiencia. Después de verlo fueron al Mercado Central. Les pareció muy bonito arquitectónicamente y que estaba muy cuidado. Les encantó la cúpula que había en el medio del mercado. Probaron vino, aceitunas y mucha variedad de alimentos. No ha salido barato, pero no me arrepiento. Ha sido toda una experiencia, dijo Sophie satisfecha. Capítulo 17. Barcelona. Laura y Sophie estaban emocionadas de visitar Barcelona, una de las ciudades más conocidas de España, conocida por su impresionante arquitectura modernista, en particular las obras maestras de Antonio Gaudí. Decidieron explorar los edificios de Gaudí. El primero y más importante era la Sagrada Familia, una construcción que comenzó en 1882 y aún no ha acabado, más de un siglo después de que se iniciara su construcción. Gaudí trabajó en el proyecto hasta su muerte en 1926, después de lo cual otros arquitectos han continuado su trabajo. Ambas quedaron alucinadas. Su siguiente destino fue el Parque Güell. Fueron recibidas por la famosa escalinata del dragón, que parecía un arco iris gigante de mosaicos. Mientras exploraban el parque, se sorprendieron por la cantidad de detalles que había en todas partes. Las chicas pasaron horas en el parque, tomando fotografías y disfrutando de las vistas panorámicas de la ciudad y el mar. Quedaron impresionadas por la creatividad y habilidad de Gaudí para crear un espacio tan hermoso y único. También visitaron las Ramblas, una famosa avenida en el corazón de Barcelona. Caminaron por la calle peatonal, admirando los edificios antiguos y los puestos de flores y souvenirs. Se detuvieron en un café al aire libre y se deleitaron con un chocolate caliente y algunos churros recién hechos. Capítulo 18. País Vasco. Laura y Sophie llegaron a Bilbao, en el País Vasco, y se dirigieron a la famosa Plaza Nueva. Allí pasearon por el barrio histórico de la ciudad, conocido como las 7 calles, donde visitaron la plaza de Unamuno. Encontraron un grupo de músicos callejeros que tocaban música tradicional vasca, que les pareció alucinante. Después subieron a un funicular de Archanda para disfrutar de las vistas panorámicas de Bilbao.
Al día siguiente descansaron un poco antes de dirigirse al Museo Guggenheim. Lo primero que vieron fue una escultura gigantesca de una araña metálica. Laura la reconoció y le comentó a Sophie que se llamaba Madre, y que sabía eso porque lo había leído en uno de sus libros favoritos, Origen, de Dan Brown, que estaba basado en el Museo Guggenheim de Bilbao. Entraron en el museo y vieron una gran variedad de arte moderno. Laura estaba alucinada, pero Sophie no acababa de entender ese tipo de arte. La verdad es que no termino de pillarle el punto a todo esto, dijo Sophie con gesto de aburrimiento. Me gustaron más las pinturas del Museo del Prado. Al menos entendía algo. No pasa nada, Sophie, respondió Laura. Si quieres, esta noche podemos ir donde tú quieras. ¿Qué te apetece? He visto que esta noche representan una obra de teatro que tenía muchas ganas de ver. Si quieres podemos ir, dijo Sophie. Después de este acuerdo, terminaron de ver el museo y fueron a ver la obra de teatro que Sophie quería ver. Capítulo 19. Cantabria. Tras visitar el País Vasco, fueron a Cantabria. Estaban sentadas en un banco leyendo cosas sobre Cantabria en Internet. ¿Sabes que hay cuevas con pinturas rupestres? Hay como 5 o más. La más famosa es la cueva de Altamira. Podemos ir a visitarla, dijo Sophie. No lo sabía. Sí, podemos ir a verla mañana. Y hoy vamos a ver El Capricho de Gaudí, respondió Laura. Ese día visitaron El Capricho de Gaudí, pero a Laura no terminó de gustarle, así que se fueron pronto. Pues a mí me ha encantado. Es una casa diferente, es muy artística, respondió Sophie. Al día siguiente fueron a una pastelería para llevar algunos dulces a la cueva de Altamira. Buenos días. ¿Qué dulce nos recomienda que sea típico de Cantabria?, preguntó Laura a la dependienta. Pues mira, los sobaos son típicos de aquí, respondió la dependienta con una sonrisa. Laura y Sophie fueron a visitar la cueva mientras disfrutaban de unos cuantos sobaos cantábricos que estaban deliciosos. Capítulo 20. Camino de Santiago. Laura y Sophie se dirigieron a Coruña para comenzar el camino de Santiago desde ahí. Aunque Laura y Sophie no eran creyentes, consiguieron sus credenciales, un documento que les permitía hospedarse en albergues, hostales y pensiones gratis o a bajo precio. Se habían informado muy bien e iban perfectamente equipadas, con buen calzado y cómodo, 3 mudas de ropa para poder cambiarse, un chubasquero grande. También tuvieron en cuenta el peso del equipaje, ya que iban a realizar el camino a pie y sabían que el peso podría convertirse en un inconveniente. Empezaron desde A Coruña porque iban a hacer el camino inglés, que era el que mejor les venía para el tiempo que tenían y la situación geográfica en la que se encontraban. Al principio estaban un poco asustadas, no sabrían si serían capaces de hacer un recorrido tan largo a pie, ya que nunca habían hecho algo similar, pero a medida que avanzaban fueron sintiéndose más y más capaces. Pasaron por pueblos de costa preciosos, zonas boscosas y frondosas. Encontraron gente amable y cercana, siempre dispuesta a ayudarlas, tanto en el camino como en los pueblos. Finalmente llegaron a la plaza de la catedral, que les dejó sin aliento. Esta era majestuosa e inmensa, llena de detalles, esculturas y relieves. Ambas se miraron mientras sonaba la música de las gaitas, y no pudieron evitar derramar unas lágrimas. Se abrazaron, felices por todo lo que habían vivido y descubierto juntas, y tristes porque su viaje llegaba a su fin.